Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal FA Ministries. En esta ocasión solo hay audio y diapositivas porque vamos a leer un artículo que me ha parecido realmente interesante e importante de traer a toda la audiencia. Es un artículo de Ellen White, del Espíritu de Profecía, en el periódico Signs of the Times del 6 de enero de 1881. Lo vamos a leer casi entero porque es un artículo que muestra perfectamente la misericordia y la justicia del Señor, que muestra en claridad absoluta de palabras el carácter de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, que Cristo vino a revelar cuando estuvo aquí en la tierra. Ya sabemos por otros vídeos de este canal y otros vídeos que están haciendo otros hermanos que el perfecto balance entre justicia y misericordia da como resultado el carácter perfecto del Señor. Si vamos a un extremo de solo ver justicia, estamos desequilibrando su carácter y estamos presentando a un Dios falso, a un carácter de Dios que no es el del Dios verdadero. Y si vamos al otro extremo, que solo presentamos misericordia, también estamos distorsionando el carácter de Dios, el carácter del Dios verdadero, y pasamos a tener en mente a otro Dios que no existe. En esta ocasión vamos a hablar en el artículo de cómo Dios destruyó a los madianitas. Y me gustó mucho ese artículo porque lo comentamos el otro día con hermanos ministros también de la Palabra de Dios, Carlos Cabello, Manuel Vallejo, Gisela Alejo, Carlos Arias, etcétera, etcétera, en el grupo que tenemos de Es Tiempo de Conocer a Dios, porque el hermano Manuel presentó esta cita, ¿no? Nos mostró este artículo y comentamos un poco acerca de él, y creo que es bueno hacer también, como estoy haciendo, un vídeo al respecto para trasladarlo a toda la audiencia. Veréis lo que dice y veréis la importancia de entender todo lo que eso dice en esos tiempos en que hay tantos vientos de doctrina, ¿verdad? El carácter de Dios ha sido fuertemente atacado a lo largo de la historia por parte del diablo. Lleva siglos y siglos haciendo creer a la cristiandad y al mundo que Dios es un Dios vengador, que Dios es un Dios destructor, iracundo, que quiere el mal para sus criaturas y que exige sacrificio tras sacrificio, sangre y sangre y sangre para saciar su sed. Eso es lo que cree gran parte del cristianismo, que cree por temor, por miedo. Pero ya también a lo largo de la historia y también hoy en día se ha despertado un movimiento antagónico. Satanás está inspirando a una serie de personas a mostrar un Dios tan amoroso que no puede ejecutar su juicio, y que si lo hace es un Dios malvado, con lo cual no hay que saber nada de él. Las dos son distorsiones. Una muestra el carácter de Satanás implementado a Dios, y en el otro muestra un carácter tan distorsionado de amor y misericordia que no se ajusta tampoco a la realidad. Satanás tiene para los dos bandos, para el bando más justiciero y para el bando más misericordioso. Pero ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está el equilibrio? En el centro, en el perfecto balance entre justicia y misericordia. Y mirad, en ese sentido vamos a dejar que la inspiración hable. Vamos a leer el párrafo 1 de este artículo. El artículo empieza así. Nos dice: la obra de Moisés por Israel estaba casi terminada. Aún le quedaba una tarea por realizar al anciano líder antes de partir a su largo descanso. Vengarás a los hijos de Israel de los madianitas. Este fue el mandato divino. ¿A quién ordenó a Moisés esto? Vengar a los hijos de Israel de los madianitas. Dios mismo, es mandato divino. Y luego al final del artículo veremos el motivo de todo esto y lo que debemos entender cuando leemos ese tipo de frases, de sentencias. Luego dice: después será reunido con tu pueblo. Este mandato fue comunicado a Israel, no como palabra de Moisés, no como palabra de hombre, sino de Cristo, su líder invisible, y fue obedecido de inmediato. Se seleccionaron 1000 hombres de cada una de las tribus de Israel y se enviaron contra los madianitas. En las batallas que siguieron, este pueblo fue derrotado con gran masacre. ¿Quién dio el mandato a Moisés de seleccionar hombres de su pueblo para ir a atacar a los madianitas? Cristo, su líder invisible. Y este mandato, como no, fue obedecido inmediatamente por Moisés. Vemos que no fue una idea de Moisés, no fue una idea propia de Moisés dejándose llevar por la carne o aplicando sus propios planes, sino que fue Cristo mismo, su líder invisible, quien dio el mandato a Moisés, y éste obedeció. Si vamos al párrafo 2, nos dice lo siguiente. Nos dice que los hombres con prontitud y rapidez ejecutaron los juicios divinos. ¿Qué son juicios divinos? Sobre aquellas naciones paganas han sido declarados severos
e inmisericordes al destruir tantas vidas humanas. Fijaros, lo volvemos a repetir. Los hombres que con prontitud y rapidez ejecutaron los juicios divinos sobre aquellas naciones pagadas han sido declarados severos e inmisericordes al destruir tantas vidas humanas. Eso también pasa hoy en día. Si Dios ejecuta o participa activamente en la ejecución de sus juicios o comanda a alguien de su pueblo a hacerlo, entonces no hay misericordia. Es demasiado severo y eso no conjuga con lo que nos vino a mostrar Cristo aquí del carácter del Padre, cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Verdad? Eso yo he oído comentarios así, pero vemos que la inspiración nos va a decir que ese no es el modo correcto de pensar. Fijaros, son declarados severos e inmisericordes. ¿Por qué? Por ir a destruir tantos madianitas. Eso no va conforme al carácter de Dios. ¿Qué sigue diciendo la inspiración? Pero todos los que razonan así no comprenden el carácter ni la manera de obrar de Dios. Con lo cual ya veis, queriendo hacer una defensa de un carácter de Dios, del carácter misericordia y amoroso de Dios, ¿qué sucede con muchas personas? Razonan incorrectamente, no comprenden en realidad el carácter de Dios ni la manera de obrar de Dios. Y en episodios como este, se ponen las manos a la cabeza y dicen que quizá el escritor bíblico escribió mal, que no comprendía el carácter de Dios y que eso no está bien explicado, ¿no? Que no puede ser. Pues bueno, la inspiración dice que este razonamiento significa que no se comprende verdaderamente el carácter justo y equilibrado ni la manera de obrar de Dios. Dice, en su infinita misericordia, el Señor había perdonado por mucho tiempo a aquellas naciones idólatras, dándoles evidencia tras evidencia de que Él, el poderoso Jehová, era el Dios a quien debían servir. Había ordenado a Moisés que no hiciera la guerra contra Moab ni Madián, pues su copa de iniquidad aún no estaba llena, aún había tiempo de gracia para ellos. Se presentarían pruebas adicionales, una luz clara y distinta proveniente del mismo trono de Dios brillaría sobre ellos. ¿Pero qué pasó? Que el pueblo de Madián y demás naciones paganas no se arrepintieron, no aceptaron nunca al Dios verdadero. Y como en otros episodios que hemos visto en este canal, como en el caso de los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo con el episodio de Elías, como en el diluvio, como en Sodoma y Gomorra, Dios tiene que ejecutar juicio y en ese sentido es enviar a agentes a arrasar, por ejemplo, las ciudades de Sodoma y Gomorra y las de la llanura, destruir el mundo por un diluvio, ordenar a Elías que decapite a los 850 profetas de Baal. ¿Y eso por qué es? ¿Es porque Dios es severo y Dios así lo decide y Dios disfruta de esta manera? Si no me obedeces, pues muerto. No, aquí dice que se ha dado evidencia tras evidencia. En todos estos episodios que os he comentado, fue dado evidencia y evidencia de quién es el Dios verdadero. Y las personas destruidas en cada uno de este episodio rechazaron por completo al Dios verdadero. En el caso del diluvio borraron a Dios de su mente, ya no existía ni siquiera Dios. En el caso de los profetas de Baal dijeron aún y ver cómo el Dios verdadero fulminó o quemó completamente el altar que hizo Elías, decidieron no servir al Dios verdadero, decidieron no creer para nada, nunca en la vida, en el Dios verdadero, que ellos seguirían haciendo sus obras y adorando a Baal. Esto, en este caso, en el caso de Sodoma y Gomorra y en el caso del diluvio, era un peligro para el pueblo de Dios y por misericordia para su pueblo, para la humanidad, tuvo que destruir y estos episodios están relatados en la Biblia. ¿Por qué? Porque la influencia de los sacerdotes de Baal, la influencia de esos madianitas, en este caso, la influencia de los antediluvianos, la influencia de los habitantes de Sodoma y Gomorra era tan nefasta, tan vil, que cualquier persona que se acercara por ahí estaría influenciada de una manera tan al mal que sería terrible para la nación y para las personas que por ahí se acercaran. Con lo cual, por misericordia y habiendo las personas voluntariamente superado este límite de imposible arrepentimiento, pues Dios ejecuta sus juicios y en este caso son destruidos. En el caso que estamos viendo, los madianitas fueron destruidos por 1000 hombres de cada tribu del pueblo de Israel. Pero es importante ver este principio, siempre es el mismo. Se da luz, se da mensaje, se da tiempo de gracia abundante, pero si los hombres rechazan vez tras vez la luz, llega un punto en que ya ellos mismos se ponen fuera de Dios, fuera de la protección del Señor también. Rechazan la luz del Señor, con lo cual, cuando ve que han superado su límite de no retorno, de imposible arrepentimiento y que son un peligro
para el prójimo, para las demás personas que hay a su alrededor, o en el caso del diluvio, en el mundo entero, pues Dios se ve obligado a ejecutar sus juicios. Y luego veremos que, aunque sea por muy repugnante que sea para él o por los mensajeros que envía a hacer eso, lo ha de hacer por eso, por misericordia. Pero lo iremos viendo a lo largo de la lectura de este artículo maravilloso. Tengamos claro este principio. Dios envía toda la luz posible, da todas las ayudas posibles para que la gente se arrepienta, que descubra al Dios verdadero. Pero si la gente llega a un punto de no retorno, entonces ya no hay nada que hacer por ellos. Vamos a seguir leyendo ahora el párrafo 3. Nos dice así: cuando el rey de Moab llamó a Balaam para que pronunciara una maldición sobre Israel y así consumar su destrucción, la bondad y la misericordia de Dios se manifestaron de forma contundente. ¿Qué se manifiesta? Bondad y misericordia de Dios. Aquel corrupto e hipócrita avaro, cuyo corazón anhelaba maldecir al pueblo de Dios a cambio de una recompensa, se vio obligado a pronunciar sobre ellos las más ricas y sublimes bendiciones. Los mismos moabitas comprendieron que era el poder de Dios el que controlaba al avaro profeta y lo impulsaba. ¿Qué tenían claro los moabitas? Que este profeta avaro, y en el fondo antipueblo de Israel, por decirlo así, comprendieron que estaba bajo el poder de Dios en este momento, que estaba dando este mensaje, y este poder lo impulsaba, con la más exaltada inspiración, a proclamar a Israel como el elegido de Dios y su omnipotencia como su protección. Aquí brilló el último rayo de luz sobre un pueblo obstinado que había desafiado la voluntad de Dios. Era la última oportunidad. Cuando rechazaran esto, ya no habría más posibilidad de arrepentimiento, y habrían traspasado esta línea invisible de imposible arrepentirse. Nos sigue diciendo: cuando, por sugerencia de Balaam, se tendió la trampa a Israel, que resultó en la destrucción de muchos miles, fue entonces cuando los madianitas colmaron la medida de sus iniquidades. Entonces terminó su día de prueba, se les cerró la puerta de la misericordia y salió el mandato de aquel que puede crear y puede destruir. ¿Y qué dice el mandato? Aflige a los madianitas y hiérelos, porque os afligen con sus asechanzas. ¿Aquí qué dice? Dice algo como dice Samuel, 1 de Samuel creo que es 2:6. Dios da vida y quita la vida. Aquí dice el mandato de aquel, que es Dios, que puede crear y puede destruir. A veces, actualmente, la gente quita atributos a Dios. Dar la vida no hay ningún problema, pero quitar la vida no, luego ya hemos de entenderlo, ¿verdad? O eso no puede ser. Crear no hay ningún problema, pero destruir sí, eso no puede ser, no va acorde con el carácter de Dios, sería transgredir su propia ley. Qué importante es entender que Dios es soberano y está por encima de todo. Todo es suyo, Él es soberano, Él crea y también destruye cuando es necesario. No precisamente por gusto, pero si ha de ejecutar su juicio, lo hace. ¿Y por qué? Por misericordia para con su pueblo y para con la humanidad. Avancemos al siguiente párrafo, el párrafo 4. Nos dice así: quienes se quejan de Dios o cuestionan la sabiduría y justicia de su trato con sus criaturas, deberían reconocer su propia incompetencia, con su sabiduría finita, para determinar qué conducta le corresponde al juez de toda la tierra. Las personas que quieren decir, no, Dios puede hacer eso y no puede hacer aquel, o cuestionan su carácter, cuestionan su razonamiento, su sabiduría, su justicia, ¿no? Su trato con sus criaturas, dice aquí. Dice que reconocen únicamente con esto ser incompetentes, porque qué ser creado, y además con naturaleza caída como la nuestra, puede determinar qué conducta es la mejor para Dios. ¿Pretendemos saber más que Él? ¿Pretendemos cuestionar su carácter según nuestros propios pensamientos? Deberíamos tenerlo en cuenta, ¿verdad? Sigue diciendo, deberían procurar principalmente comportarse de tal manera que no se conviertan en objeto de su ira y dejar que el Señor gestione la obra de sus manos según sus sabios propósitos. Dejemos que Dios actúe, que haga y deshaga. Él es el soberano, Él es el creador y siempre lo hará justamente y de la mejor forma posible, no como nosotros. Y vamos a ver al párrafo 5 porque aquí es muy interesante. Vamos a ver la motivación que ya hemos hablado, ¿no?, a lo largo de este vídeo, pero vamos a verlo por escrito, porque eso es vital, es crucial entenderlo. Mirad, nos dice así: Moisés se había llenado de dolor e indignación ante las artimañas engañosas con las que Israel había sido seducido a pecar, atrayendo así la ira de Dios. En el mandato de guerrear contra los madianitas, Moisés vio no solo la justicia de Dios al castigar a los culpables, sino también su misericordia, al conceder a Israel la victoria sobre un pueblo que buscaba su destrucción por todas las artes infernales.
¿Qué vio Moisés? Lo que deberíamos ver nosotros siempre en todos estos episodios. El diluvio, Sodoma y Gomorra, el caso de los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, en este caso con los madianitas. ¿Qué vio? Justicia, aplicación de justicia al castigar a los culpables, pero también misericordia. ¿Para quién? Para con su pueblo. Y luego nos sigue diciendo, los israelitas debían participar en esta guerra, no para satisfacer la malicia ni la venganza. Fijaros, no para hacerlo con el carácter del diablo, no para matar por gusto, con malicia, con odio. No. Nada de venganza, nada de malicia. Sino como qué? Sino como instrumentos de Dios, para cumplir su mandato, guiados únicamente por el celo, por la gloria divina. Qué interesante, ¿verdad? Cuando vemos ese tipo de episodios en donde mucha gente se pone las manos a la cabeza, no puede ser, va en contra del carácter de Dios, ese no es un Dios correcto, este Dios es diferente al del Nuevo Testamento. Qué gran error, ¿verdad? Porque cuando su pueblo actúa como instrumento de Dios, nunca destruye, nunca acaba con naciones para satisfacer malicia ni venganza. No hay este odio que tendríamos nosotros si lo hiciéramos por nosotros mismos. No hay ninguna venganza, no hay ninguna malicia, no hay ninguna forma de mal, sino que están ejecutando el juicio divino, que es justo y misericordia. Ahí no hay pecado. Dios nos libre de pensar que esas actitudes son pecaminosas o son hechas por el propio hombre. Aquí dice claro, son aplicaciones, ejecuciones de juicio como instrumentos de Dios para cumplir su mandato. Sigamos leyendo el siguiente párrafo. Mira, nos dice así. Los hombres no comprenden lo que hacen cuando se permiten, aunque sea por un instante, dudar de la sabiduría y la benevolencia de Dios, y considerar como una especie de crueldad los juicios que caen sobre los tercos y rebeldes. Parece que está hablando de hoy en día. Hoy en día hay gente que argumenta y dice que es cruel si se atribuye a Dios la ejecución de sus juicios, que no puede ser, que es por obra de Satanás o porque simplemente se aparta Dios en todos los casos o porque simplemente la naturaleza misma reacciona, la naturaleza caída reacciona por el pecado que tiene en ella, pero Dios nunca participa activamente en eso. Bueno, eso es quitar la soberanía de Dios sobre su creación y no entender su carácter. Considerar, como dice aquí, como una especie de crueldad los juicios que caen sobre los torques y rebeldes, eso no tiene ningún sentido. Se demuestra no haber entendido el carácter equilibrado del Señor y poner nuestra levadura, nuestro propio carácter, nuestra propia idea de carácter o benevolencia en el Señor. Pero es nuestra propia idea. Nosotros debemos aceptar la idea del Señor. Vamos a seguir leyendo. Pocos comprenden la malignidad del pecado. Fijaros, antes hemos visto cuando los instrumentos de Dios, en este caso el pueblo de Israel o parte del pueblo de Israel, 1000 de cada tribu, ejecutan el mandato divino, no había malicia ni venganza, porque estaban ejecutando el mandato divino. Pero en el pecado sí que hay malignidad, con lo cual pensar que ese tipo de episodios, si los ejecutara el Señor o mandar ejecutar al Señor sería transgredir su propia ley, estamos haciendo a Dios pecador, sin darnos cuenta. ¿Lo veis? La malignidad está siempre en el pecado, está en Satanás, el originador del pecado, y en sus ángeles y en toda persona que haga el mal, por dejarse llevar por la carne. Pero cuando unas personas están ejecutando el juicio de Dios, el mandato divino dado por Dios mismo, el invisible Cristo que los seguía, como hemos visto al principio del artículo, ahí no hay malignidad. Y pensar que hay posible malignidad o demasiada severidad o no misericordia, no la presencia de la misericordia, es cometer un grave error en la comprensión del carácter de Dios. ¿Entendéis? Mira, nos sigue diciendo, es una lepra mortal que contamina a todo aquel que entra en contacto con él. Efectivamente, ¿y la paga del pecado qué es? La muerte. Si los hombres persisten en despreciar la autoridad divina, Dios, quien los creó y de quien son propiedad, tiene perfecto derecho a arrebatarles las bendiciones que han abusado. El nombre y la autoridad de Dios como gobernante del universo deben mantenerse. Cuando la idolatría se alza con orgullo, cuando la blasfemia y la rebelión se fortalecen, entonces Dios reprende los pecados de las naciones y las manifestaciones de la ira divina que habían provocado caen sobre los transgresores de su ley. El Altísimo entrega su palabra de condenación y elige los instrumentos para ejecutar su voluntad. A estos mensajeros de Dios se les exige que realicen fielmente la obra que les ha sido encomendada, por repugnante que sea para sus sentimientos naturales. Un caso claro de esto es el caso de Elías. Elías estaba actuando siempre bajo la autoridad de Dios, bajo la voluntad de Dios, ahí en el monte Carmelo. ¿Y qué mandato se le dio?
degolla a los profetas de Baal. ¿Cuándo qué? Cuando ya habían negado por activa y por pasiva al Dios verdadero, habían superado esta línea de no arrepentimiento, este punto de no retorno, y habían decidido, no, nosotros no vamos a servir nunca al Dios verdadero. Creemos en Baal y este es nuestro Dios. Y la influencia hubiera sido nefasta para el pueblo. Y Dios dice a Elías, ejecuta a esos falsos profetas. Y tuvo que degollar nada más y nada menos que a 850 profetas de Baal. Eso lo vimos con detalle en un vídeo que hice hace un tiempo acerca del carácter de Dios, donde se habla del caso de Elías. Pero fijaros, estos mensajeros de Dios se les exige que realicen fielmente a la obra que les ha sido encomendada, por repugnante que sea para sus sentimientos naturales. Dios quiere que realmente eso pase. Los mensajeros de Dios lo hacen con gozo y disfrutan de la sangre cuando salpica en su cuerpo, cuando degollan o matan gente. No, es una obra repugnante, es una extraña obra, pero se tiene que hacer. Se tiene que hacer. ¿Por qué? Por causa del pecado. Fijaros, elige los instrumentos para ejecutar su voluntad. Aquí no es Satanás eligiendo instrumentos. Aquí no son personas que por dejarse llevar por la carne pues deciden ejecutar a las personas, a pueblos, o degollar a los sacerdotes de Baal. Eso no es bíblico, ni tampoco está relatado en el espíritu de profecía. Una vez más, quitar la soberanía del Señor y quitar que Él pueda ejecutar su juicio cada vez que sea necesario es quitar atributos al Señor y no comprender bien su carácter equilibrado entre justicia y misericordia. Me gustaría que os quedara grabado esta frase que estamos leyendo aquí. La repito: el Altísimo entrega su palabra de condenación y elige los instrumentos para ejecutar su voluntad. A estos mensajeros de Dios se les exige que realicen fielmente la obra que les ha sido encomendada, por repugnante que sea para sus sentimientos naturales. La historia sagrada no registra ningún caso en el que estos hombres hayan sido reprendidos por ser demasiado minuciosos y severos. Pero Dios ha reprendido muchas veces a sus siervos por falta de fidelidad al ejecutar sus juicios. En todo esto, Dios quiere enseñarnos la lección de que en el juicio futuro la retribución seguramente recaerá sobre toda alma humana que haga lo malo, según las obras realizadas en el cuerpo. Y efectivamente, eso está relatado en Apocalipsis 19 y 20, si no me equivoco mal. El siguiente párrafo, el 7, y ya vamos terminando, nos dice lo siguiente: el método de Dios para tratar con el pecado no concuerda con las opiniones de un amplio grupo que ocupa una posición prominente entre los profesos seguidores de Cristo. Muchos de estos hombres albergan el pecado, alaban la benevolencia y la longanimidad de Dios y se esfuerzan por el carácter amoroso de Jesús, todo misericordia, todo ternura, mientras pasan por alto las amenazas de la ira de Dios contra el pecado y los pecadores, y las mordaces denuncias de nuestro Salvador contra la hipocresía y el autoengaño. Eso, hoy en día, también está pasando, y no precisamente solamente por personas que albergan pecado y, quieren un Dios de todo misericordia, de toda ternura para poder seguir pecando. No es necesario esto. Pero hay personas que mal comprenden o no comprenden correctamente el carácter de Dios y se basan solo en el amor, en la misericordia, y tienen un concepto de justicia diferente al que muestran las Escrituras, ¿verdad? Y normalmente se llega a una bipolaridad. Si tú crees que Dios, como dice aquí, ejecuta sus juicios cuando es necesario, crees que en un Dios asesino, en un Dios que no tiene compasión por sus criaturas, en un Dios violento, dictador, sanguinario. En cambio, si crees que no ejecuta nunca sus juicios, que no destruye, que no castiga, entonces crees en el Dios verdadero. Esa es la dicotomía que está hoy en día presente en algunos lugares, por parte de algunas personas. Siempre hay que ir al centro, al equilibrio, perfecto equilibrio entre justicia y misericordia. No nos dejemos llevar por vientos de doctrina que a nada bueno nos llevarán ni a un extremo ni al otro. Nos sigue diciendo la cita: son aquellos que no comprenden profundamente la extrema pecaminosidad del pecado, los que están dispuestos a cuestionar la justicia de Dios al castigar con tanta severidad los pecados de los amalecitas, cananeos y madianitas. Quienes aman al pecado son incapaces de comprender el trato de Dios con sus súbditos. Qué importante, ¿verdad? Vamos a leer ahora el versículo 8 y luego el 9. Nos dice así: en nuestros días, como en la antigüedad, hay una labor ardua que realizar para reprender el pecado.
En esta obra Dios se vale de hombres como instrumentos suyos, hombres de propósito decidido, a quienes ninguna amenaza ni peligro puede intimidar, ninguna dificultad puede apartar del camino del deber, hombres que jamás olvidarán su sagrada comisión como siervos del Altísimo. El Señor llama a los hombres a actuar con prontitud, con la valentía de los héroes y la firmeza y fe de los mártires, para derribar las imágenes idólatras que han usurpado su lugar en la mente de los hombres y enfrentar la fuerza armada del mal en los campos de batalla. Pero en todo esto no hay excusa para que nadie recurra a la dureza o la severidad para satisfacer sus propios sentimientos equivocados. Aquí volvemos a ver, no es para satisfacer malicia y venganza, es ejecutar juicios divinos. Y en este caso es una obra de reprensión. Mira que nos dice el párrafo 9. Dios desea hombres que pueda usar para su gloria, ya sea para soportar la reprensión y hacer justicia, o con un corazón lleno de piedad y benevolencia para llevar luz a hogares en tinieblas, para traer paz al alma atribulada y guiar al pecador hacia el amor perdonador de Cristo. ¿Os dais cuenta aquí otra vez el carácter equilibrado del Señor y el que debemos tener nosotros también? La gran necesidad de esta época son hombres capacitados para hacer la voluntad de Dios, hombres que escuchen con oración las palabras de Dios y se apresuren a obedecer su voz. Párrafo 10, y ahora sí que ya vamos terminando, quedan 3 párrafos más o 4, pero todos interesantísimos. Mirad lo que nos dice. Párrafo 10. Hay hombres llenos de celo que afirman hacer la voluntad de Dios, mientras que en realidad se dejan llevar por impulsos humanos. Se sienten con la libertad de cuestionar, criticar y desafiar a todo aquel que no actúe en armonía con sus ideas. Eso es muy común hoy en día también, y hay que quedar libre de todo esto. ¿Por qué? Porque estamos representando bajo el manto del cristianismo un carácter de Dios que no existe, un carácter dictatorial, un carácter impositivo. Y se puede hacer con muy buenas palabras, pero sea como se haga, no es la voluntad de Dios esto. Hablar que hablo en nombre de Dios y que estoy haciendo la voluntad de Dios e impongo algo a los demás, eso no es de Dios. Sigue diciendo, se tornan ofensivos para Dios y para el pueblo. Hieren continuamente y con su mala conducta crean en otros un espíritu de desconfianza y odio hacia Dios, porque Él emplea a tales hombres para realizar su obra, pero el Señor no les da a esos hombres la gran obra que consideran suya. Si la tuviera, les daría la gracia para realizarla según el orden del cielo, no el suyo propio. Quienes reciben el permiso para ser colaboradores de Dios deben cultivar siempre el sentimiento de que en cada plan y obra están haciendo la voluntad del Altísimo y que en cualquier emergencia el Espíritu de Dios, no el del hombre, debe regir. Así funciona la ejecución de los juicios por parte de Dios y cuando los comisiona a sus siervos, como en el caso de Elías, como en el caso del pueblo de Israel, para destruir a los medianitas. No iban con espada, no iban con la carne, no iban en la carne, mejor dicho, iban con la espada de qué? Del Espíritu de Dios y va obedeciendo un mandato divino, sin sed de venganza, sin sed de malicia. Eso debemos tenerlo claro, lo repito de nuevo, para entender todos estos episodios que suceden en la Biblia tan a menudo en el Antiguo Testamento. Fijaros que nos dice el párrafo 12. Aunque los israelitas victoriosos destruyeron completamente los ejércitos de Madián, perdonaron la vida a todas las mujeres y niños y los llevaron cautivos al campamento. Al comprobar esto, Moisés se alarmó e indignó, y así reprendió a los oficiales del ejército. He aquí por consejo de Balaam hicieron que los hijos de Israel cometieran pecado contra el Señor en el asunto de Peor, y hubo una plaga en la congregación del Señor. Había habido falta de rigor en la ejecución de los mandatos de Dios. La guerra contra Madián había sido un justo castigo para un pueblo culpable, del cual las mujeres habían sido las principales criminales. Si estas mujeres idólatras y licenciosas hubieran sido mantenidas cautivas, su presencia habría puesto en constante peligro la moral de Israel. Aquí vemos una vez más el motivo, misericordia para con su pueblo, cuando el pueblo destruido ya no tiene nada que hacer, ya nunca se van a arrepentir. Había un peligro moral en este caso. La compasión que perdonaría a estos transgresores era contraria a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pero si Dios es compasivo, es misericordioso, ¿por qué eso era contrario a su voluntad? ¿Porque ya no es compasivo ni misericordioso? Por supuesto que no. Era contrario a su voluntad porque el mandamiento era destruir a aquellas naciones. Y las personas, los generales, por decisión propia, decir, no, los niños y las mujeres las vamos a mantener, ¿no? Las llevamos como prisioneras y prisioneros y ya está.
Pero ese no era el mandato del Señor. Habían desobedecido, había aquí, como dice, falta de rigor en la ejecución de los mandatos de Dios. ¿Y por cuál razón? Porque las principales agitadoras en este episodio de la maldad y de los problemas eran las mujeres de Madián. Las principales criminales, dice aquí, y habían sido un peligro constante para la moral de Israel si hubieran sido mantenidas en vida. Ellas ya no iban a cambiar, con lo cual, en este caso, la compasión mostrada por los soldados no eran conforme a los mandatos de Dios. Es bueno leerlo, releerlo y comprender el fondo de todo. Ahora vamos al versículo 13, al párrafo 13. Nos dice, existe una compasión por el pecado y los pecadores que es peligrosa para la prosperidad de la Iglesia hoy en día. El clamor es, debes tener caridad, pero ese sentimiento que excusa el mal y protege al culpable no es la caridad de la Biblia. La amistad de los malvados es más peligrosa que su enemistad, pues nadie puede prevalecer contra los siervos del Dios vivo, excepto tentándolos a la desobediencia. ¿Os dais cuenta? Esa influencia, en este caso de las mujeres de Madián, hubiese sido nefasta para la moral del pueblo de Israel. Y eso debían haberlo visto los generales. Por eso desobedecieron el mandato claro de Dios. Y ahora vamos terminando, vamos a leer el párrafo 14, 15 y el 16, y es la conclusión de esto que os estoy llevando a colación aquí. La conclusión de este artículo. Mirad qué nos dice los párrafos 14 y 15. Dice, el carácter ofensivo del pecado solo puede apreciarse a la luz de la cruz. Cuando los hombres argumentan que Dios es demasiado misericordioso para castigar a los transgresores de su ley, que miren al Calvario. Y hago un alto aquí. Os quiero recomendar un par de vídeos. Uno es mío, el cual se titula Sublime Amor, la mayor manifestación de amor de Dios a la humanidad, donde hablo de la cruz de Cristo. Es un vídeo que hice para el canal Preparadores del Camino del pastor Carlo Cabello y que luego subí también a mi canal. Y os recomiendo un vídeo de la hermana Vanessa Pastrana de Colombia, que hizo un vídeo también para el canal del pastor Carlo Cabello, que tiene subido también en su canal, la hermana Vanessa, que se titula ¿Por qué murió Cristo? Ahí se ve perfectamente, en multitud de textos y citas, el perfecto equilibrio entre justicia y misericordia que se vio y vislumbró en la cruz. Por eso aquí dice, ha de apreciarse a la luz de la cruz el carácter ofensivo del pecado y la respuesta de Dios ante ello. Por eso dice, cuando los hombres argumentan que Dios es demasiado misericordioso para castigar a los transgresores de su ley, que miren al Calvario. ¿Por qué? Porque ahí, como dice el Salmo, ¿no? La justicia y la paz se besaron. Ese texto es muy importante. Ahí se ve el perfecto equilibrio del carácter del Señor. Pero nos sigue diciendo que comprendan que fue porque Cristo cargó con la culpa de los desobedientes y sufrió en lugar de los pecadores, que la espada de la justicia se despertó contra el Hijo de Dios. Fuere para salvarnos de la vergüenza y el desprecio eterno que soportó el escarnio y la burla que el mundo acumuló sobre él. Fueron nuestros pecados los que causaron al Salvador del mundo una agonía tan intensa, infundiendo oscuridad en su alma y arrancando de sus pálidos labios el clamor angustiado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Veis lo que provoca la carga de pecado? En este caso, en Jesús se le cargaron los pecados de toda la humanidad, los propios no, porque él jamás pecó, ni siquiera en pensamiento. Eso debemos tenerlo claro. Pero él pagó la culpa que nosotros deberíamos pagar por el hecho de haberse cargado los pecados de todos nosotros sobre él y vivir por nosotros la muerte segunda, la muerte eterna que nosotros merecemos. Todo eso pasó en la cruz. Y dice el párrafo 15, fue contado entre los transgresores, ofreció su alma como ofrenda por el pecado, para que en su justicia el pecador creyente y arrepentido pudiera ser justificado ante Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Hay que mirar constantemente a la cruz. Y ahora, para finalizar, en el último párrafo, el 17, seguiremos hablando un poco de la cruz. Mira qué nos dice. Jesús no era insensible a la ignominia. Sintió la desgracia del pecado con mucha más intensidad de la que el hombre puede sentir, pues su naturaleza divina e inmaculada era exaltada por encima de la naturaleza humana. Nunca debemos pensar que la majestad del cielo, tan santa e inmaculada, no fuera profundamente sensible al desprecio y la burla, al abuso y al dolor. Preguntó a la turba asesina en Getsemaní, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? ¿Habéis salido así a venir a prenderme, como si yo fuera ladrón? Jesús sintió profundamente ese trato vergonzoso. Sin embargo, por nosotros soportó la muerte más ignominiosa y dolorosa que un mortal pudiera experimentar. Una muerte apropiada para el más vil de los criminales fue la que el Señor de la Gloria sufrió para rescatar al hombre culpable. Que nadie se engañe pensando que puede continuar en pecado y sin embargo participar
de la gran salvación que Cristo adquirió a tan alto precio. Dios es misericordioso y compasivo, pero también justo. Que la cruz del Calvario resuelva este asunto para siempre. Tan cierto como que Cristo el inocente sufrió por los culpables, con tanta seguridad la ira de Dios caerá sobre quienes persistan en transgredir su ley. Y aquí termina este maravilloso artículo. Lo he querido traer a colación para comprender perfectamente la soberanía de Dios y sobre todo el perfecto equilibrio de su carácter, el perfecto equilibrio entre justicia y misericordia. Vemos el espíritu que mueve, el fondo, el motivo que mueve la destrucción, como por ejemplo la nación de Madián, y es el mismo espíritu, el mismo principio que rige en todos los episodios que vemos en el Antiguo Testamento: el diluvio, Sodoma y Gomorra, el caso de Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo, etc. Siempre hay este principio, y comprender este principio es absolutamente vital, crucial y básico para no distorsionar el carácter equilibrado del Señor. O nos vamos al extremo de que vemos a un Dios vengador, a un Dios que disfruta con la sangre, a un Dios que disfruta matando, a un Dios que incluso podríamos pensar que es el autor de la muerte. O bien vamos a un Dios tan amoroso y tan compasivo que no puede ejecutar su juicio, porque si lo hace estaría transgrediendo su propia ley. Estos son argumentos que salen a la luz hoy en día, y todos son errados. Queridos hermanos, Dios no es el autor de la muerte. Eso es obvio. Y también voy a traer un tema a colación acerca de unas citas impresionantes del pastor E.J. Waggoner, en donde decía que el sacrificio no fue una especie de placación de la ira de Dios por esta sed de sangre, como pasa con los sacrificios a los dioses paganos, que piden sangre y sangre una vez tras otra, incluso el sacrificio de bebés humanos para satisfacer su propia ira, su propia sangre, su propia sed de venganza. La cruz no tiene nada que ver con eso. Si veis los vídeos que os he comentado antes, veréis que la cruz es la mayor manifestación del amor ágape de Dios a la humanidad. Nada tiene que ver con eso. Con lo cual vamos a traer a colación este artículo de Waggoner en el futuro porque es muy interesante de comentar. Pero de aquí no podemos pasar. Convertir esa idea que os he comentado que está escrita en los escritos o en un artículo del pastor Waggoner y pasarla a un nivel superior, a un nivel de llegar a decir que Dios no puede ejecutar sus juicios, eso es traspasar toda línea y Dios no nos manda a eso. Debemos ser equilibrados cuando leemos la Biblia, cuando leemos los escritos de Waggoner y Jones, cuando leemos también los escritos de El Espíritu de Profecía. Nunca debemos ir a un extremo ni al otro. Que Dios os bendiga y os dé paz. Dios mediante nos veremos pronto con otro vídeo.